Ok, entonces nada, ya estoy grabando ahí. Hasta que carguen esta computadora, vamos a estar trabajando aquí en la pizarra. ¿Y qué vamos a hacer? Demostraciones. Ya. ¿Qué parte nos falta ver nosotros del capítulo? Ya trabajamos momento de inercia, ya trabajamos momento lineal, ya trabajamos torque, trabajamos condición de deslizamiento, no deslizamiento, ya me equivoqué en un ejercicio de eso también. Y me interesa saber. Sí, me planteé mal yo. Ya, venga, que luego hacemos otra vez. Y más, me estaría bien. Entonces, nada, básicamente nos falta el último capítulo, el último subcapítulo dentro de esta cosa que son giroscopios. ¿Qué es un giroscopio? ¿Alguno tiene una idea? Ni queráis. No, no, tranquilo. Ya, un giroscopio es un fenómeno físico. Nosotros tenemos algunas cosas en rotación. En online, entra en Google, entra en Incógnito y ahí busca Teams Online. Y ahí entra junto con Spot. Pero, correcto. Para que puedan ver la grabación. Sí, voy a compartir la pantalla que estaba diciendo hace rato. Sí, entonces, no, ¿qué estaba? Giroscopios. Ya, el giroscopio, nosotros tenemos algunas cosas en rotación. Como que, giroscopio, habrán visto en el libro que se muestra una figurita, una imagen. ¿Qué es esa cosa? Es un soporte, el cual tiene un palo y de ese palo sale algo, es una masa que está dando vueltas. ¿Qué pasa con eso? Empieza a dar vueltas también. ¿En qué parte del mundo real lo hemos visto? Se puede decir de cierta forma qué es lo que pasa con los frisbees. Ya, un frisbee da vueltas y va a tener una estabilidad giroscópica. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Otra cosa que también cumple con esto son los helicópteros y distintas aplicaciones de ingeniería. Pero hace un año tuve un alumno, uno de ustedes, que me dijo, mi profesor me dijo, yo soy doctor en física ya 10 años y hasta la vez he usado eso, entonces yo no les voy a enseñar. ¿Cuál es la moraleja de esto que estoy diciendo? La parte de giroscopios es la que menos importa dentro de este capítulo. Y más me importan torques, momento angular, momento lineal con momento angular. Esto de aquí casi no importa, porque no se va a evaluar. Es difícil de entender. Y aparte no tiene mayor aplicaciones. Sí, habrán visto en el libro. Ustedes les muestran una fórmula que se llama la velocidad de precesión, que es igual a eso radio sobre, que sería momento de inercia por velocidad angular. ¿Ya? Entonces, entenderán desde un punto de profesor, a mí no me conviene poner el ejercicio de eso porque es una fórmula bastante vaga. Entonces, después no es fácil, entonces no les tomen esto que es fácil. Probablemente ese no sé. Entonces, ¿de dónde nace esa fórmula de ahí? ¿Me cargo? No. Claro. Esa fórmula nace, una vez más, del dibujito ese. El dibujito, como es, esto de aquí es un soporte móvil, lo tiene aquí, algo, un soporte, un eje. Y en ese eje está montado un objeto de rotación. Ya les pondrán en sus clases una demostración donde van a ponerles. El profesor puede estar sosteniendo una cadena, una cuerda, y de esa cuerda que nace un pequeño eje, donde nosotros tenemos atada una llanta de bicicleta. Entonces, el profesor, ¿qué va a hacer? Le va a dar vueltas a esa cosa y ¿qué va a pasar? Veamos, si yo cojo la cuerda así nomás y tengo una bicicleta, ¿qué quieren ustedes que va a hacer? ¿Va a querer caer? No. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo algo así. No, esta cosa no es fija porque es una cuerda, entonces va a querer bajarse. Pero, ¿qué ocurre? El profesor le va a dar vueltas a la bicicleta esa, a la llanta esa, ¿qué va a pasar? Ya no va a estar caída, sino que va a estar horizontal. No solo va a estar horizontal, sino que va a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿A qué se debe eso? A giroscopios. Es lo que estamos viendo que vamos a ver en la demostración. Entonces, antes de ver cómo funciona la llanta, hagamos tal cual está en el libro. En el libro, ¿qué tenemos? En el libro se nos muestra esa imagen de ahí. Ya. Veamos qué componentes tiene esto. El disco tiene más, entonces tiene peso, ¿no? De cabeza. Ok. Este peso, pero este sistema, ¿en dónde está agarrado? Está agarrado aquí. ¿Por qué me importa eso? Para el momento que El eje de rotación. Sí, el eje de rotación por el momento de inercia. Entonces, nosotros tendríamos ¿qué tendríamos? Este es mi punto de nivel, entonces aquí tengo una instancia R. ¿Ya? Entonces, alguien me va a decir, pero no hay nada
está soportando, entonces el sistema tiene que, es verdad. Entonces vamos a poner el normal aquí y listo, que ya se murió. Ya estamos en sumatorio de fuerzas en Y, ¿qué pasa? Cero. Ahí se cancela, entonces el sistema no cae. Pero, más allá de eso, no es más. De mi fórmula, ¿qué hago yo con mi fórmula? Esta cosa, esta masa, va a estar girando. Ya, puede estar girando hacia adentro de la pantalla, así, puede girar hacia allá, o girar hacia acá. Para fines demostrativos, lo vamos a poner que gira en este sentido. Ya, pueden decir, quizá me están diciendo, pero tu pulgar está apuntando para allá, es verdad, pero recuerden que nosotros hablamos de cosas que giran, nos referimos al movimiento de la mano. Si esta cosa está girando así, dando vueltas hacia nosotros. Entonces, listo, le ponemos la velocidad angular para acá, más o menos, vamos. Pero, ya sabemos que la velocidad angular hacia una punta, como vector, para afuera. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? No pasa nada, no es nada del otro mundo. ¿Ya cogió? No, mira, solo un problema con los cookies. Sí, tiene que aceptar los cookies, no sé qué cosa. Cambiar la configuración de los cookies. Ya viene mi pana. ¿Alguno tiene un laptop ahí? Se pueden conectarse con un teléfono ahí, por favor, para que puedan ver. Más luego cuando me pongo una pizarra y tal. Sí. ¿Qué? ¿Para grabar la clase? No, pero que miren ahí. Ah, ¿Sí oh. tienes? No me espera. Ah, No dijeron, pues. no importa. Sí, por favor, intenten conectar su celular para poder grabar la clase con una pizarra y tal. Porque se ve ahí la pantalla, no se nota, no se reconoce. Entonces, mientras el equipo técnico esté solucionando esa vaina. ¿Qué tenemos aquí? Obviamente. Tenemos una masa, está distanciada a una cierta distancia de un eje. ¿Qué va a querer hacer? La masa esa tiene una distancia respecto a este eje. ¿Qué va a querer hacer? La masa tiene peso, peso es una fuerza, fuerza distancia, produce un torque. Esta cosa va a querer que... Ok, listo. Si nosotros estamos viendo así, el vector de torque hacia la punta, la mano derecha, pasa. Y tú me dices hacia atrás, ¿qué tal? ¿Cómo así? Sería hacia adentro de la pantalla. ¿No? Y sabemos que es dentro de la pantalla, entonces se dibuja como una X. Ok. Listo. ¿Por qué nos sirve eso? ¿Escogió? No, Bueno, no. ¿Por qué nos sirve eso? Veamos. ¿Esta velocidad angular qué produce? Es muy abierta la pregunta. Ok. Esta cosa que dijimos que era una masa que está dando vueltas. Esta masa tiene su respectivo momento de inercia. Este vector que no se va, pero tiene su respectivo momento de inercia. Tenemos una velocidad angular. ¿Qué tiene entonces? Ahí lo estoy diciendo. No necesariamente. No he hecho la mayoría de ejercicios de este tipo, no hay aceleración angular. ¿Alguno de ustedes está conectado ahí? Ah, tú, ok. ya voy, espérate, tranquilo, ya voy. No, que se unió a nadie. Ya. Sí, ese es el momento angular. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué se produce con eso? Este es un vector que tiene la misma dirección de mi velocidad angular. No, porque a fin de cuentas esto es un escalar. Si esto es un vector, entonces esto también es un vector. Ok. Entonces, a nuestro dibujo ahí le metemos encima el momento angular. ¿Para qué me sirve eso? ¿Qué tiene meter el momento angular ahí? Como dijimos, estas cosas, ¿ya cogió? Ahí es. Estas cosas, ya. Ok, chicos, entonces ahorita sí, miren la pantalla ya, por favor. Los que no tengan un teléfono, por favor, lo pone por más acá. Creo que se puede para todas, ¿no? Ah, sí, debería. Por acá, Loni. Entonces empezar a compartir pantalla, déjenme copiar rápido el dibujo y seguimos explicando, ¿sí?
Bien, entonces, pero más atrás tú. Aquí está el soporte, está el eje, tenemos la masa esa que gira. ¿Entendido, ñaño? ¿Qué tal? Luis, te tengo que dar el mandil para Paulina, ¿no? Ah, ok. Sí, ya. Sí, nada, ¿qué más tenemos? Más imagen, la distancia R y nada más. ¿No? Ok. Estamos escribiendo. ¿Qué más nos faltaría? El torque, lo mucho. Como dijimos, el torque del peso va hacia dentro de la pantalla visto desde este lado. Te pregunto yo, ¿qué pasa si mi sistema lo pongo a la izquierda? ¿Hacia dónde va el torque del peso? O sea, te cambia en el sentido de. Sí, si le doy la vuelta, va hacia afuera. Está cambiando. Entonces, como estoy diciendo, esto me sirve en este momento, como tenemos ahí y así está presentado en el libro. ¿Por qué? Veamos. Si nosotros nos ponemos en vista aérea, ¿qué es lo que veríamos? Así mismo, veríamos el eje, veríamos la barra esta, veríamos la barra esa. Vamos a no dibujar la masa esta que está dando vueltas, simplemente vamos a hacer una representación como que ahí, ya porque me estorba mucho en el dibujo. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué otros elementos hay? Nosotros vimos que aquí hay un momento angular que va para acá, no, saliendo de la barra. ¿Qué otra cosa está ahí metida? Si me dicen peso, veis, el peso va a estar hacia adentro de la pantalla, ¿no? Esto es vista aérea, entonces el peso ahorita no está molestando en absolutamente nada. Pero el torque sí. Desde este punto el torque hacia dónde va, dijimos que va hacia adentro de la pantalla. Si lo vemos desde arriba, ¿hacia dónde iría? Hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos torque. Quiero que miren esto como que fueran fuerzas. Ya, tenemos una fuerza que nos jala a la derecha y una que nos jala hacia arriba. ¿Qué va a querer hacer este objeto? Salir de la. ¿Sabes qué remover? Básicamente es eso. Respecto a dónde se va a mover, ¿cuál es su punto fijo? El extremo, sí, el eje de rotación, esta cosa de aquí. Entonces, lo que estamos diciendo es que este sistema lo que va a hacer es que de moverse para acá. ¿Por qué? Porque el torque lo está jalando para allá. Entonces, vamos a definir esto con un ángulo θ, ya, un desplazamiento θ. ¿Cómo? Veamos, vamos a rotar estas cosas, nos olvidamos del resto del dibujo, simplemente ponemos L y ¿qué más sería? Un pequeño cambio. ¿Ya? Si nosotros avanzamos en el tiempo un poco, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que si hacemos las cosas súper despacio, es decir, estamos en rangos, ¿cómo se llama? Estamos en diferenciales. ¿Qué va a pasar? Ese ángulo va a ser sumamente pequeño. Ya, el ángulo es sumamente pequeño por un lado, entonces tenemos que el ángulo no sería un θ, sino sería un diferencial de θ. Ok, ¿por qué me importa esto? Veamos lo macro de nuevo. Esta cosa va a desplazarse un cierto ángulo en un cierto tiempo. Si nosotros tenemos un desplazamiento angular para un cierto tiempo, ¿qué se produce? ¿Verdad? Un DT, cierto tiempo. Sí, lo hacemos estoy diciendo. Tenemos un de θ para un dt. ¿Y esto qué es? Una velocidad. ¿Ya? Entonces, esta velocidad, que es la que se ve desde arriba, que va a hacer que esta cosa dé vueltas, y así mismo, cuando el profesor haga la demostración en clase con una llanta de bicicleta, esa velocidad con la que rota, con la que da vueltas, se conoce como velocidad de precesión. Y esa velocidad de precesión se la pone con este símbolo. ¿Ok? Entonces, sigamos con la definición. Estamos diciendo que la velocidad de precesión es esto de aquí, el cambio de ángulo respecto al tiempo, que sería de θ a de t. ¿Ok? Pues vamos al infinitesimal. De θ, ¿qué va a ser igual?
Bueno, más o menos, déjenme ver. La porción de Vamos a irnos con el DL. Ya, DL, ¿qué es? Es opuesto a mi ángulo. Entonces sería DL es igual a L seno θ. Cuando nosotros tenemos ángulos muy pequeños, ocurre que el seno del ángulo es igual al ángulo. Eso vale de 0 hasta 12 grados, más o menos. Y de hecho, podemos meternos en álgebra. Si lo pongo aquí, se me va a tardar una vida. Pero ustedes pueden visualizarlo. No, de hecho, déjenme coger la pizarra. Vamos para acá. ¿Cómo se ve la gráfica de seno, chicos? A esta altura ya deberían tener memorizada. ¿Cómo es esa vaina? un impacto. El seno. No me acuerdo del paso. Muy baja, eso me acuerdo. Es como una S. Ya, si lo hacemos un perro zoom a esta cosa en esta zona, ¿qué se ve? Ángulo prácticamente el mismo en la extensión. Se ve como una recta. Ya. ¿Y esta recta qué propiedad tiene? Esta recta tiene la propiedad de que es básicamente una recta y igual a x. Entonces, si este es mi ángulo y este es el seno de mi ángulo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el seno del ángulo es exactamente igual al ángulo. Lo único que deben tener cuidado es que esto funciona solo para radianes. Si nosotros lo ponemos en sexagesimales, no va a funcionar, porque es distinto. Entonces, pueden ver eso. Igual, ahí sale que el coseno del ángulo para ángulos muy pequeños es siempre 1, porque en cambio para coseno, ¿cómo se ve la gráfica? Es así. Punto máximo es 1. Así mismo, nos enfocamos solo en esta zona. Hacemos un perro suma esa cosa. ¿Qué ángulos tenemos ahí? ¿O qué valor de coseno nos va a dar para esos ángulos pequeños? Nos va a dar aproximadamente 1 siempre. ¿Sí? Es simplemente como que geometría, trigonometría, cosas así. En tal caso, volvamos para acá. ¿Ya? Como es un ángulo muy pequeño, entonces podemos decir que L, pero aunque DL es igual a L de teta. ¿Ok? Con ese L de teta, ¿qué podemos hacer? Aquí estamos buscando una definición para d teta. Entonces decimos d teta es igual a dl sobre L. ¿Listo? ¿Qué hacemos con eso? Eso lo podemos tranquilamente meter acá. Entonces decimos que esto va a ser igual a dl sobre L de t. Listo. L es una constante, es mi momento angular. Entonces yo puedo sacar eso de esa fracción. ¿Y qué me queda entonces, chicos? Tengo 1 sobre L. dl de t. dl de t, ¿a qué es igual? dl es variación de momento angular. Para dt, ¿a qué es igual? Lo vimos la semana pasada, chicos. ¿Qué pasó? No. Eso es torque. Ah, Eso es torque. No, recuerden, es como no tenemos fuerzas. dp a dt, ¿qué es? Es fuerza. En este caso, análogo a fuerza, aquí es igual, es torque. ¿Ya? Y el análogo a P, a la cantidad de movimientos lineales, es momento lineal. Entonces, es torque. Entonces, tenemos que la velocidad de precesión es igual al torque sobre L. ¿Ok? Y el torque aquí es igual. Habíamos definido hace rato que el único torque que se produce aquí es por culpa del peso. Entonces, torque es igual a peso por radio. Déjenme mover esta vaina. Déjenme borrar esto de aquí mejor. Ya, torque es igual a peso por radio. Y todo eso sobre, ¿qué sería? Momento angular. Momento angular aquí es igual. Lo tenemos ahí en la pizarra, lo teníamos antes de borrarlo. Pues el momento de inercia por pero sí. la velocidad angular. ¿Bien? Entonces, sacamos la fórmula y definimos entonces que mi velocidad de precesión es igual a peso radio, todo sobre momento de inercia por velocidad angular. Listo. ¿Estamos bien aquí? Sí, creo que. Ok. Cosas que hay que tener en cuenta. Este R no necesariamente es el mismo R de mi objeto. Es más, ¿qué objeto tenemos ahí? Tenemos un objeto en rotación, como una llanta de bicicleta, no somos que estoy de bicicleta, que está colgada a una cuerda y se empieza a dar vueltas. Entonces, ese R hace referencia a mi brazo de palanca. ¿Qué tanta distancia tengo yo entre mi soporte y mi objeto? Ya, no es el R de esta cosa. No, esta cosa es una llanta, tiene un radio, pero ese radio no es ese R de ahí. Es más, esa es la distancia de brazo de palanca.
Pero a veces me van a dar objetos que no son finos, es decir, no me van a decir que es un disco, me van a decir que es un cilindro. Oh, sí. Entonces, ¿pero qué tiene? Tiene radio, tiene masa, tiene densidad, tiene volumen, tiene todo eso, belleza, está bien. Pero nosotros, ¿qué hemos aprendido al final al final del parcial pasado? Aprendimos a simplificar las cosas, a ver su centro de masa. Entonces, si a mí me dan un cuerpo inmenso que está dando vueltas, no pasa nada. Yo ubico su centro de masa y yo, a partir del centro de masa, mido mi distancia radial, mido mi brazo de palanca. ¿Estamos bien? Lo que estoy diciendo es eso. Vamos. Nosotros vemos esta distancia R desde el punto de giro hasta el centro de masa, ¿no? Si esa cosa fuera un cilindro, ¿qué pasa con mi distancia R? Nada, yo la busco hasta donde está el centro de masa de mi objeto en rotación. Simplemente eso. ¿Ok? Entonces, nada, no confundir el peso con la velocidad angular de esta cosa que está dando vueltas. ¿Y qué más sería? Nada, como les dije, este R no es el mismo R de mi objeto que da vueltas, mi objeto circunferencial, se le puede decir. Es decir, no me van ustedes a reemplazar que esto es igual a peso R sobre momento de inercia. Vimos que es una constante mr cuadrado. No van a cancelar esto, porque no es más. Estas R son distintas. Por eso hacía énfasis en eso de ahí. Más allá de eso, chicos. Preguntas. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Dos? Ok. Entonces, no, oficialmente con eso acabamos el capítulo. El momento de inercia es De las los cosas que está dando vueltas. Sí. El objeto de la llanta. pero es el momento de inercia en el centro de masa. Está dando vueltas respecto a su centro de masa. No, o sea, no es el No diría que sería el para la luz. No, aquí no hay que hacer eje para el... ¿Por qué? Porque esta cosa, respecto a dónde está dando vueltas. Respecto al centro de masa, entonces. Apliquen ejes paralelos, pero la distancia va a ser cero, entonces. Dar lo mismo del centro de masa. Puede ser que los profesores, por meterle malicia, le pongan una cierta distancia y se gira ahora. ¿Influye en algo? Solo en el momento de inercia. Ahí sí aplican ejes paralelos. ¿Ya? Sí, listo. Ahora en el libro también les explican de que esto es válido para cierto rango de velocidades. Si la velocidad es muy baja o muy alta, entonces esto aquí se influye. Veamos qué ocurre. ¿Sí? Juguemos con la fórmula nada más. ¿Qué pasa si yo tengo una velocidad angular baja? Va a ser mayor. Si esto es bajo, entonces esto es muy grande. Ajá. En cambio, ¿qué pasa si tengo una velocidad angular, una velocidad de precisión baja? ¿Qué implica? Implica que esto es alto. Nada más. En el libro les dicen también que eh, si es que esta cosa se mueve muy rápido, entonces habría un segundo efecto como de precesión por la velocidad de esta vaina que va rápido, pero ustedes no ven eso, nada más. En el libro incluso está solo como texto, no les dicen que no analicen ni nada, pero simplemente se los ponen como que para que tengan conocimiento sobre eso. Entonces, para resumir, como les dije, este tema casi no importa. Solo la formulita, les pondrán algún ejemplo vago. ¿En qué cosa? Esos controles de lectura, reactivos, lo que sea, pero es cosa no va a exámenes. ¿Por qué? Porque es sencillo. Entonces, no le vean, es una fórmula con 4 términos y murió. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Escuché? Listo. Ok, entonces vámonos con lo que sí es importante. ¿Alguno de ustedes vio el video que mandé ayer? Uno de los 3 videos. Me importaba más a los 2 primeros. Creo que la hace. Sí, la reducción de engranajes. ¿Alguien más, aparte de Luis, que sí tenía fe en que el mando viera? No, deshonra con todos ustedes. Ya. ¿Por qué me importa a mí eso de los engranajes? Ustedes aquí, la gran mayoría pasa a ver física, electricidad y magnetismo, ¿no? ¿Qué pasa en esa materia? Estamos presencial desde ya hace un año, les van a hacer proyectos físicos. Entonces, ¿cómo ustedes van a hacer la parte física de algo si no desarrollan ese pensamiento mecánico? Ya, por eso me importa. Porque tuve un pana de mi primera promoción de ayudados que me preguntó cómo hacer un mecanismo, que le pedía más que hacer un generador eléctrico en base a agua. Y le dije, ya, pues, con agua de lluvia. Ah, Y entonces, ya veremos eso más adelante, pero así es energía, ¿no? El agua viene, cae, pega a alguna pared y hace que gire. El problema de nosotros, o el problema de las cosas estas de electricidad, es que para generar electricidad,
tienen que girar bastante rápido. Entonces, no sé, hagamos de cuenta que el agua viene y pega aquí. Con esta velocidad bastante baja, yo no voy a poder generar velocidad porque es muy lento. Entonces, tenemos que buscar un dopaje mecánico para que gire más rápido y así poder girar nuestro motor más rápido. Y eso es con juego de engranajes. No, quiero que se fijen en esta llanta, la llanta que tengo aquí abajo. Luego aquí, ustedes van a poder cómo los muevo. Pero ¿qué pasa con la llanta acá arriba? Se mueve mucho más rápido, casi no pueden apreciar cómo se mueve. No, por el dopaje mecánico le estoy metiendo otra vez los engranajes. ¿Todos lo vieron? Sí, ¿no? Igual, den de vuelta. Por favor, no toquen la llanta de abajo, me la van a... Pero quiero que den vuelta y intenten apreciar esto, ¿sí? Dale vuelta. Sí, los chicos, el cuaderno de asistencia, por favor, lo siguen llenando. Sí, por acá. Dale vuelta, dale vuelta. Está bien. Ahí te toca, ahí luego ver la gracias. Entonces, La llanta gira más rápido la de arriba. sí, claro. Quiero pues, es más rápido que los engranajes. Ok, entonces, nada. Como estaba diciendo, mi mamá me propuso el problema y yo le dije, ¿sabes qué? Simplemente es juego de engranajes. Pero tampoco se pueden hacer engranajes infinitos. No, ¿qué pasó, amigo? Tú que viste el segundo. ¿Cómo se llama? Le metía cada vez más y más engranajes y, ¿cómo se llama? O sea, igual metía más fuerte, ¿no? Más fuerte, como que intentaba girar el cable. ¿Cómo se llama? Engranajes. Ajá. No. Cuando nosotros empezamos del más, ¿cómo decir? Vamos a ver la formulita de esto, pero si empezamos de un lado, mover los demás es sencillo, pero si empezamos el otro es imposible. No, intenten mover la llanta de abajo. Intenta mover, no, de abajo. Coge la de abajo y intenta rotarla. La que dijiste que no quería que más. Esa misma. A ti te tengo confianza ya. No se va a mover lo de arriba, ¿por qué? Mira, le falta presión, le falta que agarre la de arriba. No es eso, es por falta de torque. Ya. ¿En qué partes podemos apreciar esto? ¿Alguno de ustedes se ha visto, no sé, arreglando su cuarto, no sé, ve un tornillo por ahí, algo mal hecho? Intenta darle vuelta. Así. ¿Qué va a pasar? A veces no van a poder darle vuelta. No es por falta de fuerza, o a veces sí. Otras veces, de ahí lo pongo en la cámara, María. Otras veces el problema es que si nosotros le metemos la tuerca necesaria, ¿qué pasa? No sé, digamos que yo tengo una perra varilla aquí, quiero mover esta mesa, te meto torque, se rompe. ¿Por qué? Porque el torque que yo estaba metiendo no es necesario o no bastaba para mover la mesa, pero ya me rompió mi material y eso de materiales lo vamos a ver más adelante. Para su buena suerte, su ingeniero aquí en materiales, vivo de eso, entonces la presentación viene con diapositivas. Esa clase viene con diapositivas, voy a romper un plato aquí sin paro. Entonces, nada, a ver, para María que está en virtual, mírate cosita aquí, mírate esta llanta, tiene aquí sus circulitos, tú los puedes ver bonito, pero si yo muevo, las de arriba se mueven más rápido. ¿Por qué? Por el dopaje mecánico. Ya. Entonces, veamos qué está pasando aquí. Vamos a hacer un ojo bastante bajo. Esta va a ser mi llanta de arriba, la más grande. Y esta llanta, a su vez, ¿qué tiene? Esta llanta tiene un engranaje pequeño. ¿No? ¿Ok? Listo. Uy, no pasa nada. Está centrada. Este engranaje, a su vez, ¿qué está pasando? Siendo tocado por otra llanta. Aquí. Y más adelante le vamos a meter el último. Y vamos a ver por qué no funciona para un sentido, sí para el otro. ¿Qué tal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, bien? Aquí está el carro destrozado. Entonces, nada, vamos a meterle zoom a esta vaina. Estas cosas que son circunferencias tienen un diámetro, tienen un radio, entonces vamos a definir esto. ¿Sí? Si es que las dos llantas son iguales, ¿qué tiene que pasar con sus radios grandes? Ajá. Ese radio pequeño es un radio pequeño, este más misterio, este va a ser un radio grande. Y aquí, más o menos su circunferencia, también tiene el mismo radio grande. Ok, simplemente aplicamos geometría, se puede decir, sobre el objeto. Listo. ¿Qué sigue? ¿Cuál de las llantas estábamos moviendo? Estábamos moviendo la de aquí abajo, ¿no? Entonces, vamos a ponerle una velocidad angular a esto. ¿Sí? Vamos a decir que esta es la llanta 1, esta es la llanta 2. Entonces, nosotros le metemos una velocidad angular 1 a esta cosa. Y esto que provoca a través del sistema de engranajes va a provocar que el otro también dé vueltas, ¿no? ¿Esta hacia qué sentido da vueltas?
Debería ser antihorario, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí viene la llanta, toca tangencialmente hacia acá, entonces hace que esta cosa gire en este otro sentido. Ok, velocidad angular 2, para allá. Y la pregunta es, ¿cuánto vale mi velocidad angular 2 en relación a la 1? ¿No? Entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué sabemos nosotros de ese sistema? Velocidad angular 1 que es igual. Es la velocidad angular que yo le estoy metiendo, entonces. Ahí no hay nada que hacer. Simplemente velocidad angular 1. ¿Ok? Si el sistema no es lisa, ¿qué tiene que pasar con las cosas que se tocan tangencialmente? De la velocidad tangencial. Tienen que ser iguales, es decir, ambos tienen la misma velocidad tangencial. No, las que se Tangencial. tocan tangencialmente comparten cosas tangenciales, es decir, lineales. Entonces tendríamos que, nada, velocidad tangencial 2, vamos a ponerle, ¿cómo sería? Es que no quiero que se confundan con la velocidad tangencial aquí con la velocidad acá. Vamos a ponerle que este es el punto 2A y un extremo, toda la periferia va a ser el B. ¿Ya? Entonces, nada, tenemos que la velocidad en el 2A va a ser igual a la velocidad de 1. ¿No? ¿Ok? La velocidad 2A que es igual. Sería la velocidad angular 2 por el radio pequeño, ¿verdad? Listo. La velocidad tangencial 1 ahí que es igual a mi velocidad angular 1 por mi radio grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que la velocidad angular 2 va a ser velocidad angular 1 por radio grande sobre radio pequeño. Entonces, ¿qué pasa con esto aquí? ¿Qué pasa con esta división? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más pequeño? ¿Cuánto me da esa división siempre? A ver, si tenemos algo grande dividido para pequeño, Gran resultado. me da mayor a 1. Entonces, ¿eso que me dice? Me dice que mi velocidad angular 2 es mayor que mi velocidad angular 1. Y lo mismo pasaría con la tangencial. Entonces, por eso que nosotros vemos que aquí le metemos una velocidad pequeña, pero esa velocidad pequeña se transforma en una velocidad grande. ¿Por qué? Por el juego de radios, por la relación de radios que encontramos ahí. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Ok. Ahora, teóricamente, esto se puede hacer de forma infinita. Ya, supongamos que no hay resistencia, la fricción es totalmente estática. ¿Por qué entonces no puedo yo meterle una llanta más y hacer que esto gire mucho más rápido? Qué sorpresa es lo que está aquí abajo. ¿Por qué no sirve? ¿Por qué mi sistema se daña si hago eso? Si necesita demasiada torque. ¿Ya? ¿En qué estado está eso? Se necesita. Ahorita está quieto. No, ¿qué velocidad angular tiene? Cero. Si yo quiero que se mueva, ¿qué velocidad angular al final va a tener? Distinta de cero. Entonces, para que al principio esté en cero y luego ya no esté en cero, ¿qué debe haber? Una aceleración angular. La aceleración angular a través de qué se produce? Del torque. Entonces, va a ser un cálculo bastante vago. A ver qué pasa con esto, ¿sí? Vale, ustedes aquí vieron una cosa más de mis herramientas. Creo que hicieron una práctica sobre mediciones, entonces cada uno debería tener su vernier o el de su pana, que no le volvieron, pero bueno. Please, me ayuden tomando las mediciones de esta vaina. No, la llantita y el engranaje pequeño aquí adentro, no, donde se toca, periferia, y lo mismo con el de acá abajo. ¿Ya? Ya, entonces está de lado. No, entonces, no, vamos a poner esta ecuación por arriba. ¿Qué cosa? No que me hicieron comprar esta cosa aquí. ¿Qué? No que me hicieron comprar esta aquí. Se lo pediste prestado a alguien. No, tampoco. No, que no. Nunca. ¿No tuvieron esa práctica? Claro, tuvimos la práctica, tuvimos, pero- una pera. Ajá, Claro que no. Ahora, Por eso nos Va a metemos ser- una de va a ser caída como libre la de velocidad hacen instantánea. no, man. Antes sí, salías de aquí en Metrovía y ibas a Ferroviario de de Mapacín a comprar tu vernier. Sí me tocó. Bueno, anyway. Vamos a meterle el otro sistema. Lo primero es coger. ¿Sabes qué? Asumamos que los radios son iguales, los pequeños también. Esto por simplicidad del dibujo. Ya. Vamos a poner que este está montado encima del otro. Entonces, este radio aquí no choca con el anterior. Sí, porque el problema de hacer esto también. Chance, es que yo metí esta llanta por el otro lado. Entonces, esta distancia aquí, este eje, me iba a estar molestando la llanta acá. Y la de arriba también. Entonces, por eso estas cosas se hacen así, de forma lineal. Para que no haya choque entre los dos.
Sigue la metiendo. Entonces, nada, lo que estoy diciendo es que la segunda llanta, o la primera llanta, perdón, está montada encima de la segunda. ¿Sí? Y vamos a meterle una más, porque está así. Esto. ¿Sí? Y lo mismo con la última, ¿sí? Una llanta más montada encima de la otra. No es necesario que todos cojan los datos, simplemente me importa que alguno lo tenga. Dos. Ok, entonces, nada chicos, antes de meternos a sacar cuánto torque produce, si es que yo le meto ahora una velocidad angular 1, vamos a cambiar los nombres de estas cosas, ¿sí? Todos tienen el mismo radio. Sí, el radio pequeño es el mismo para todos, el radio grande es el mismo para todos. Vamos a meterle. Le dejamos los nombres 2, 1, 2, 1. Y ahora esta va a ser mi velocidad angular 0. ¿Puedes ir a este otro lado? Sí, para que mi sistema siga en el sentido que tenía antes. ¿Ya? ¿Qué estoy teniendo ahora? Ahora le meto una velocidad angular a la de abajo y quiero ver cuánto se mueve la de arriba. Un proceso bastante molestoso. Vamos a tener que hacer esta relación una y otra vez. Vamos a hacerlo y luego generalizamos las cosas. Ya, entonces, ¿qué es lo que siente el primer disco? El disco número 1, la llanta número 1. Por el radio pequeño que tiene, hace que el proceso yo sea la del disco cero. ¿Sí? Todos velocidades están en cero. Vamos a dos velocidades distintas. No, aquí este se va a mover, entonces este produce una velocidad 0, que se va a transmitir al engranaje número 1, al otro lado, otro lado. Aguanta, esta cosa aquí. Ya. Ya para acá, entonces hace que esté de vueltas y así mismo ese va a hacer que otro de vueltas. Ya, entonces ya, el sistema de giro está bien. Entonces, otra vez, hacemos el mismo proceso. Que tenemos que la velocidad sub 0 va a ser igual a la velocidad sub 0, o sea, y esta para un lado va a ser igual a radio velocidad angular 0, y el otro va a ser igual a velocidad angular 1 por radio pequeño. ¿Ok? Entonces, mi velocidad angular 1 va a ser igual a velocidad angular 0 por radio grande sobre radio pequeño. ¿Ok? Nos queda una expresión similar acá arriba. Si yo calculo otra vez la velocidad angular de mi segunda rueda, me va a dar lo mismo de aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reemplazar esto ahí arriba. ¿Y qué pueden encontrar? ¿De qué se pueden dar cuenta? ¿Sí? Simplemente dar otra rueda más. Otra, 4, 5, 6. Exacto. Y es por eso que se requiere bastante torque, porque el torque a su vez también va a subir de forma exponencial. Entonces, mientras más llantas yo le meta a mi sistema de este engranaje, más difícil se me va a hacer. Lo cual, no sé si alguno de ustedes empezó a jugar con esto, funciona también de manera contraria. Es decir, si muevo la llanta de arriba, ¿qué pasa con la llanta de abajo? Tú que estás aquí en la doña, puedes ver. De arriba para abajo sí funciona, porque el torque cada vez es menos, bueno, el torque necesario para moverlas de abajo es cada vez menor al que yo tengo para moverlas arriba. Entonces, si va aquí para María, si ustedes empiezan a dar vueltas. Pregunté también si había fricción. Tiene que haber fricción para que ruede esta vaina. Si fuera engranaje, ya con el contacto se mueven. Pero, María, los que están en virtual, yo muevo la llanta acá arriba rápido y la de aquí abajo se mueve pequeño. ¿Por qué? Por esto. El torque de arriba para abajo ya es menor. Se necesita menos torque. Entonces, sí, denle vuelta, chicos. Ahí, y ya tenemos chance. Entonces, no, vemos, no es más, aumenta de forma exponencial, por eso es bastante difícil, bastante complicado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Simplemente restringirse a dos engranajes nada más. Así como dije, esto fue de un proyecto, de un pana que me estuvo preguntando. Por cierto, cuando cualquiera de ustedes tenga proyectos que tengan que ver con parte mecánica, invítenme, me divierte bastante estar jugando con la madera y todo eso. De hecho, eso fue lo que subí este fin de semana. ¿Qué cosa? Fue una... Pasa para acá, pasa para acá. Oye, tomo una foto, pero déjame estar con mi juguete. Toma, güey, confirma. El amparo, se anda. Eres lámpara, loco. Confirma. O tú vas por acá. Ahí, confirma. Para seguir molestando a Decanal.
Está todo. Era también, ahora sí, espérame. Que la empanosear. Con la foto fue que se vieron preocupados de llamar, estoy molestando mucho a la biblioteca. Bueno, volvamos a esta cosa. ¿Sí? Y la relación de radios que nosotros podemos ver ahí, bueno, la relación de radios que podemos ver aquí es de mayor a menor. Entonces, si nosotros le damos la vuelta al sistema, nos vamos de aquí para acá, ¿cómo cambia la relación de radios? ¿Sí? Vamos a darle vuelta a esta cosa. Ahora, la velocidad que nosotros efectuamos es en el engranaje grande. El engranaje, eso, ¿cómo afecta a mi sistema? ¿Cómo cambia la velocidad para el de abajo? Aquí está claro que la velocidad aumenta, ¿no? Como dijo Luis, aumenta de forma exponencial. Así como es necesario. Entonces, ¿qué pasa ahora si lo revertimos? ¿Qué pasa si vamos de arriba para abajo? Y entonces aquí podemos quitar este de aquí. Subimos activo. Ya. Nos quedamos solo con los dos principales. Entonces, nosotros le metemos una velocidad a esto. Este va a girar para acá. Este va a girar para el otro lado. Ok. Entonces vemos qué velocidad siente el primero por la culpa del segundo. ¿Qué se aplica? Lo mismo hace rato, ¿no? Velocidades tangenciales. Entonces decimos que la velocidad de 2 en A va a ser igual a la velocidad tangencial de 1. ¿Ok? ¿Esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a velocidad angular 2 por radio pequeño. Esto va a ser a su vez igual a velocidad angular 1 por radio grande. Entonces mi velocidad angular 1, que va a ser igual a 2 por radio pequeño sobre radio grande. ¿Qué es lo que podemos ver ahora? Esto es una reducción. ¿Por qué? Porque la división esa, radio pequeño para radio grande, siempre me da un valor menor que 1. Si yo meto otro engranaje más, como estaba hace rato, como podemos ver ahí, ¿qué pasa? La velocidad disminuye otra vez más y va a seguir disminuyendo. Por eso en el video que les mandé ayer, en la reducción de Googleplex, o de Googleplex, creo que es así, a 1, ¿qué pasa? El primer engranaje que está más adelante se mueve rápido. Este está encontrando con un segundo que se mueve más lento. El tercero, más lento todavía. El otro, más lento. Y los otros ya prácticamente ni se mueven. ¿Por qué? Porque esto, una vez más, esto es menor que 1. Entonces, Bueno, calcula cuánto me da para los radios que calculaste. el radio de la llanta era 1.9. El pequeño para el grande. Pequeño para el grande. Pequeño era 0.8 pequeño. Ya, Y el grande era 1.9. aproximemos que eso también es. No, no, en la aproximación. ¿Cuánto da 0.8 para 9? 0.88. En efecto. Ah, bueno. 0.9. ¿Seguro? Pero para uno. Está con la flecha, ¿no es verdad? ¿Qué cosa? La velocidad. Es que eso lo dejé como estaba hace rato, creo. Ay, muy violento. Bueno, anyway, tenemos que radio pequeño para radio grande con el sistema que tenemos ahí es igual a 0.42. Entonces, una vez más, si le metemos una llanta más, ¿qué pasa? Esta cosa se eleva al cuadrado. Otra más se eleva al cubo. ¿Qué pasa con las cosas que son menores a 1 y se elevan a potencias grandes? Se hacen más pequeñas, tienden a 0. Es por eso que en el video, ¿qué pasa? A partir de cierto engranaje, no sé, digamos el quinto, sexto, séptimo, el sistema ya no se mueve. Realmente sí se mueve, pero se mueve con una velocidad tan baja que es despreciable. Entonces, ocurre esto aquí. Una es una reducción, la otra es un aumento. Entonces, chicos, entendido. Preguntas. ¿Todo bien? Sí. Le doy dudas a Jennifer, ¿qué pasó? Eso estaba normal. Ah, el anterior análisis, Era de subido. la R estaba aumentando. Porque tú mueves el de abajo. En este cambio lo estamos moviendo desde arriba. Sí. Ay, Entonces, lo que me importa aquí es cómo está cambiando la relación de radios. ¿Sí? Nada más. Entonces, como dijo Luis, efectivamente lo mismo pasa con el torque. Entonces, vamos a hacer la misma cosa con torque. Y nada, después de eso lo dejamos así. Ya. Entonces, primero camino ascendente, descendente, como quiero. Pero primero vamos con el descendente, ya porque está aquí. Luego otra vez borro las cosas. Entonces.
Sacar eso como dato. R grande para R pequeño es 0.42. Ok, entonces, ¿qué vamos a decir ahora? Vamos a decir ahora que esta velocidad angular 1 que nosotros hallamos es producto de que se aplicó una fuerza un cierto tiempo, una fuerza entre comillas, un torque. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que, aguanta, no, primero la angular 2, déjeme mover ese sistema. Ya, me hago bolas yo solito. Ya, habíamos dicho que entonces al final, la angular 1 es igual a, perdón, la 1 es igual a la 2 por radio pequeño sobre radio grande. Listo, entonces ahorita sí, déjeme mover esto por otro lado. Ya venimos por acá. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es mover la llanta 2. ¿Ok? Como establecimos al inicio, mi sistema está quieto. Entonces, quieto, chama, al principio está quieto, al final se mueve, entonces eso es producto de una aceleración angular. Vamos a poner que movemos el sistema a una revolución. ¿Por qué será? Ah, ya, no pasa nada. ¿Llenaste la hojita, no? Sí, el cuaderno, vale. ¿Dónde está mi cuaderno? Todos. Ahí está aquí. Todos. Entonces vamos a poner que al final esta cosa se mueve a 0.9 radianes por segundo. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meterle un torque durante un tiempo de 3 segundos. ¿Ok? Entonces, si el torque que provocó esto se aplica en 3 segundos, ¿qué podemos inferir? Digamos velocidad inicial, velocidad final. ¿Qué puedo calcular yo con eso? Aceleración angular. Ajá, entonces, aceleración angular va a ser igual a, en este caso sería 0.3 radianes segundos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada, ver qué velocidad se le mete, pero qué fuerza se le mete para que el sistema gire con eso. Entonces, nada, como estamos diciendo, ahorita no le metemos una velocidad como tal, le metemos un torque, una fuerza, un torque, ¿sí? Entonces, metemos la fuerza aquí mismo. Esta fuerza está distanciada una distancia radial respecto al punto de giro, entonces tenemos torque. Entonces tenemos sumatorio de torque, en este caso es uno solo, se puede decir, a ver. Inercia por Deberían ser dos torques, ¿por qué? Por aquí también estoy moviendo el otro, entonces no, es una resistencia. Entonces, este va a ser fuerza 1, esta va a ser una fuerza 2. Esto como velocidad. ¿Y qué más? Nada más ahí, no se me ocurre. Igual, si este sistema acelera realmente, ¿qué pasa? Es que cuando se toquen, se tocan las cosas tangencialmente. ¿Qué pasa cuando se tocan tangencialmente? Comparten las cosas tangenciales. Velocidad y aceleración también, entonces, ¿sí? Deberíamos tener aquí una aceleración tangencial que se comparte para ambas. Ya. En tal caso, vamos acá. Tenemos el torque 1. Va a ser igual que, va a ser igual mi momento de inercia de mi sistema. Vamos a ponerle este sistema. ¿Por qué? Por una aceleración angular de, en este caso, ¿qué es? Es mi llanta 2. Cambiemos la notación, sí. Para no confundirnos con 1 y 2, 2 y 1. 2 con 2, 1 con 1 y murió. Ok, 2, 2. Listo, entonces esto aquí es igual, esto va a ser igual a mi fuerza 2 por mi radio, y esto va a ser igual a mi momento de inercia del sistema. Vamos a asumir que solo la llanta, porque como ya vimos en la clase pasada, en la del sábado, cuando nosotros tenemos un componente bastante pequeño en relación al otro, su contribución es muy pequeña, casi no influye. Entonces, vamos a poner simplemente que es un medio mr cuadrado, ya, del grande. Y esto por aceleración angular 2. Listo, eso está bien. ¿Qué estamos buscando todo esto? la aceleración angular. Se puede hallar. Pero mi pregunta aquí es calcular cómo baja el torque necesario para mover las llantas a medida que bajamos. Nada más. Pero, La aceleración La fuerza tangencial. 2 y la fuerza 1 están aplicando. sí, no, me falta sacar el otro torque. Listo. Ya, lo que quería es eso. Este es el torque positivo, porque está acelerando para acá. La otra es negativa. Ajá. No. Este la siente para el otro lado.
Sí, entonces, sí, es lo mismo que hicimos en el sábado con las cuerdas, ¿no? Se puede aplicar juegos de radios, y es por eso, engranajes también funcionan. Entonces sería esto menos fuerza 1, radio pequeño. Entonces, no, veamos qué conocemos aquí. Y aquí no podemos simplificar radios porque no lo conocemos. Entonces, Y se cambia la presión angular por la transmisión. eso sí se puede hacer. Ya, no, lo que quiero hacer es que les voy a dar datos de la fuerza 2. Vamos a poner que la fuerza 2 es de 1 newton. Y con eso vamos a calcular cuánto sería el torque 2. Ya, porque a fin de cuentas esto es un torque 2. Entonces, ¿cuánto vale mi torque 2? Y luego calculamos cuánto vale mi torque 1. ¿Cuánto vale, chicos? Sería fuerza 2 por radio grande, que eso era 1.9 centímetros. Vamos a suponer que son metros para simplificarnos la vida. Pero no quiero trabajar con valores tan pequeños. Entonces, ¿qué sería? Sería 1.9 newtons metros. ¿Ok? No tiene gran misterio esa cosa. ¿Qué pasa? Aquí tenemos dato conocido. Esto, la mala, es un dato conocido. Estamos buscando entonces esto aquí, que sería el torque 1. Como dijimos, es lo que estamos buscando para verificar que efectivamente, a medida que nosotros vamos bajando, el torque necesario para mover las cosas va a ser menor. Y, por lo tanto, al subir va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, nada, ¿qué tendríamos aquí, chicos? Esto es 1.9. No es más, asumamos que las distancias son de 1 metro. ¿Esta masa qué será? ¿Cuánta masa tiene un ring de... No, estimado? No, un ring de verdad, de un carro. Algún gas. Y son más o menos, ¿no? Son unos 25 kilos. 40 kilos. Bueno, más. Sí, Vamos a hacerle 40 ya. Entonces, nada, sería entonces 20 radio de ring. Una vez más, asumimos que es el radio grande de 1 metro. Entonces sería pero estamos en metros, entonces sería 1.2, bueno, 1.9 metros cuadrados por la aceleración angular 2. Ya la calculamos hace rato, era 0.3. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí, chicos? Ya, si ustedes hacen la resta, va a ser negativo. sí, va a ser negativo. ¿Qué es el negativo? Porque un newton, ni burro me va a mover ese sistema de ahí. Vamos a ponerle 100 newtons, ya que la fuerza que es la que estamos metiendo. Y pinche manejo de datos, porque no quería trabajar con valores pequeños y ahora me sale la misma. Entonces, la fuerza que nosotros vemos es de 100 newtons, entonces esto sería 190. Ajá. Con 190 sale. No, pero ustedes están con el técnico de cálculo. Sí, eso es lo que está pidiendo. O sea, ajá, con 190. Ahí la mujer. No, mujer. Se va entonces, ajá, el torque es de 1.68.34. Con esto se va a mover la segunda llanta, la aceleración de aceleraciones. Listo, no importa. Lo que estábamos buscando, ¿qué era? Era verificar esto. ¿Qué pasa con este torque en relación al primero? Es menor. Entonces, ¿qué pasa? A medida que vamos reduciendo, poco a poco, el torque necesario va a ser menor. Pregunta, chicos. ¿No? ¿Lo claro? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para su vida va a ser lo contrario. Ya estarían cambiando signos, cambian las cosas, cambian aquí los radios. Pero a fin de cuentas pasa lo mismo en sentido inverso. Nada más. ¿Estamos bien con eso aquí? Sí. Ok. Listo. Entonces, nada, pasada parte mecánica, como les dije, esto les sirve para sus proyectos más adelante. Obviamente no todos tienen engranajes, no todos les van a pedir que hagan un generador de electricidad. Pero ya, pues, si toca, ya saben cómo trabajar en engranajes. Obviamente aquí está la demostración de esta cosa de giroscopios. Y sin más que ver aquí, nada, chicos, a meter ejercicios. Mira, como dije, ya está matado todo este sistema. Entonces, cuando ya está matada toda unidad. Vamos, tenemos que ir a clase la de Sí, es cierto. No sé cómo hacer en clase 9:30. Hoy. No, sin para
Si quiero, puedo matar la clase aquí. Porque ejercicio ya hemos hecho bastante. Segmentados, desde 5 clases en la semana. Entonces, no, vemos qué pasa aquí. Tu lección es la siguiente semana, ¿no? Ya. Sí. Otra. Sí. Sí. La clase de la otra semana, el viernes. No pasa nada. No estás pasado. Sí, estás loco. No, está mal, está mal. Ya quisiera yo. A ver, semana no viene. No, ya no la puedo conseguir los fraudes. Anyway. Sí, no llegó tarde, es mi culpa. No, chicos, ¿en qué estábamos? Ya estamos en no, tenemos un peso, Seattle tiene masa, entonces tiene peso, tiene un radio. ¿Qué pasa? Se deja caer, entonces va a empezar una a acelerar linealmente y otra a acelerar angularmente. Entonces, nada, ponemos por aquí. La cuerda no se desliza, entonces, ¿qué pasa? Pasa en una condición de deslizamiento otra vez. Aceleración angular es igual a, perdón, aceleración angular por radio es igual a aceleración por masa. Una relación vaga que vamos a tener que poner. Por ahí. Eso es cierto. Entonces, nada, tenemos los datos, es un aro de 8 centímetros de radio, masa de 0.18 kilogramos. Un extremo se coge fijo, el otro se libera. Y sorry, chicos, me están llamando de mi chompa. Hola, bro, ¿qué tal? Conectándose. Pinche wifi. Eso de que dice que la cuerda, o sea, después que el aro hace 75 centímetros sería el desplazamiento. O sea, Solo pide? por energía. Por energía, sí. Hace más rápido. Ya que la tensión no sería. Eso no, pero no vuelve a ver el cambio. Evidentemente, estoy ocupado. Mira. Imagina que estás en la pizarra grande, te voy a participar. es que no sería desplazamiento, sería largo. O sea, O sea, distancia que hace claro. sería largo. O se entiende que es desplazamiento circular, no desplazamiento lineal. No, No, es lineal. es lineal el desplazamiento que va. Es lineal, no es. Que dice baja desplazamiento. de 5 centímetros. Ah, O sea, ese beta no es. Es de la No es- S, no es lo que gira, esta no es- zeta es. Es lo que va Que linealmente. es 75 centímetros. Ah, sí. Y la tensión no estaría no sería nada. No, esta es una realmente. Simplemente como te Se aguanto. conserva igualmente. Solo para que dé vueltas. Ok, entonces, mira, hacemos. Ya le expliqué la clase pasada, está ahí en las que están matando a Luis porque no estaba atento. no, perdón, no pueden. Cuando ustedes les dicen que algo desciende, algo baja, con una varilla, se deja descender o les preguntan calcular cuando ha descendido 20 centímetros, lo que está descendiendo no es un extremo de la varilla, no es el extremo del aro, es el centro de masa. Entonces, ha bajado, el centro de masa está bajando 35 centímetros. ¿Ya? Entonces, nada, ¿qué tendríamos? No, esto sería 0.75 metros. Y listo, como dijeron también, esto se resuelve de manera más sencilla con energía. No, por dinámica, ya lo vimos el sábado, hace mismo, dos ejercicios me parece que hicimos de esto. ¿Sabes? El ese ejercicio de la, ¿cómo se llama? De plan y clima con el. Sí, bueno, ya se hizo. Entonces, vimos que es más sencillo trabajar con energía. Entonces, nada, ¿qué va a pasar cuando estemos aquí abajo? ¿Qué pasó, ñaño? Oye, por si acaso, una botella vacía. Se me quedó mi termo en mi café. F, me daría el termo de perrito enojado, pero se agrada, no tengo más. Entonces, nada, cuando esté bajando, ¿qué pasa? Va a estar con una velocidad angular. Gracias por la foto. Va a estar también moviéndose, es decir, va a tener una velocidad de centro de masa. ¿Qué más va a pasar? Va a perder una distancia, va a bajar una distancia. Si pierden la distancia, entonces, vamos a poner el sistema de referencia que igual a 0 aquí abajo. Entonces, ahí sería mi punto A, punto B, inicial, final, como quieran verlo. Entonces, ¿qué pasa? Energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Los que preguntaban qué pasa con la cuerda es como la fricción. La fricción, ¿qué pasa? Mientras no deslice, entonces no hace trabajo. Era simplemente eso ahí. Entonces, como no desliza, no hace trabajo, nos perdemos energía, nosotros aseguramos eso. Energía mecánica inicial es igual al final y listo. Entonces, nada, al inicio que tenemos, rota, se mueve. No, está levantando a cierta altura nada más. Entonces sería MH.
Vamos, ¿sí? Al final, ¿qué pasa? Se traslada y está rotando. Entonces sería cinética traslacional más cinética rotacional. Ujú. Ahora pregunto yo, atentos. Si yo tengo un bloque que se deja caer la misma altura, ¿cuál va más rápido? ¿El aro o el bloque? Claro, ¿Cómo? claro, porque no tiene energía de rotación. No, de hecho es al revés. Ya, la pregunta es esta. La cuerda lo está Claro, porque aguantando un poco. Aparte de eso, ya, en una yo dejo caer un bloque, en otra yo tengo mi cuerda amarrada o la tengo sobre una rampa, como quieran verlo, da igual. El sistema siempre cae. En una yo tengo que algo cae, en el otro algo está rotando también. ¿Cuál tiene mayor velocidad? El que cae libremente. Porque aparte que está siendo aguantado por la cuerda, veamos qué pasa en energía, comparemos. Ya, esta es para la cosa que cae y rota. Para el otro que tenemos, el otro sería simplemente MGH, es igual a energía cinética traslacional. ¿Qué estamos teniendo? Barra de chocolate, ¿en cuántos pedazos se parte? Se parte para 2 personas. Entonces, cinética traslacional se lleva X cantidad de cuadritos, X rotacional se lleva lo que sobra, pero si aquí no la compartes con nadie porque solo estás trasladando, ¿cuánto te toca a ti? Te toca todo lo inicial. Entonces, ¿qué pasa? Puede ir más rápido. El bloque porque tiene más energía traslacional, lo que se traduce en más velocidad. No comparte, en efecto. El otro, en cambio, no comparte bravo. pierde su energía. ¿Por qué? Por rotación, porque tiene que compartirla. Entonces, nada, así mismo como pregunta teórica se les puede dar qué va a ir, qué se mueve más rápido. Algo que rota o algo que se deja caer, que se genere. Por esto, por la distribución de energía. No importa que no esté sujeta a una cuerda. Yo también te puedo decir que se deja rodar sobre una colina, es lo mismo. Puede ser porque yo ponga un fondo teórico así. Esto, Me van a explicar en la divertida, porque póngase en el. póngase algo peor. Te mete deslizamiento. Ahí tendríamos otro pedacito de chocolate, se lo lleva el trabajo de la fricción por el deslizamiento. Nada más. Pero quería anotar eso, ¿sí? Que parte de mi energía se pierde. ¿Por qué? Porque yo tengo que compartirla con la parte que rota. Nada más. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? ¿Ok? Entonces, para no dejarlo solo en palabras y solo en ejemplos de chocolate, vamos a sacar valores. Vamos a poner que ambos tienen la misma masa M. No me importa realmente, porque como ya se han dado cuenta, la masa se va a eliminar. Entonces, nada, para este sería un medio masa velocidad al cuadrado, se va masa, entonces la velocidad va a ser raíz de 12h. Asimismo, la h es la misma la h del otro, no va a tener distintas alturas. Entonces, nada, aquí que tendríamos lo mismo. Traslación y rotación. Este es un aro. Momento de inercia de un aro, chicos. La masa por el cuadrado. M cuadrado, no, este es el 1 medio de energía. Momento de inercia, velocidad angular al cuadrado. Entonces, ¿qué nos da esto? Velocidad centro de masa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? MH igual a 1 medio de M velocidad centro de masa más 1 medio de M velocidad centro de masa sería masa velocidad. Hijo de tu madre. Ya, en este caso no me da lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la velocidad es GH nada más, raíz de GH. Entonces, ¿cuál es mayor? Ya está. No tienen 2, el otro no tiene un 2. La raíz puede afectar. Igualaste la velocidad del centro de masa con la. Esa es la misma velocidad que tiene. Sí, sí, está bien, perdón. Oh, Sí, sí. ok, claro. Eso de ahí. Sí, sí. Está bien. Entonces, como dijimos, tuvimos un medio más un medio, nos da un entero. Ya, pues ese fue M y M. Nos queda que la velocidad para la cosa que gira y rota, pero que gira y se traslada, efectivamente es menor que la de que solo se traslada. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Puedo hacer el ejemplo de chocolate. El del chocolate lo dejé en el primer semestre y se quedó. Sirve. Ya. Pregunta. ¿Han visto el momento de inercia de este cilindro hueco? No es hueco, sino que tiene 2 radios.
Sí, vio. No, no era una suma. Ah, ¿por qué es una suma? ¿Qué pasó con el principio de superposición aquí? Vamos a matar los últimos 14 minutos con demostración. ¿Qué pasa? Vean, ¿por qué el momento de inercia de esta cosa? Vamos a ponerle de mi disco de 2 radios, o se me ocurre. Es igual a 1/2 Cilindro hueco le puse. cilindro hueco. Ok, aquí hay otros anillos, sí. Ya. Cilindro hueco, sí. Ya es igual a 1/2 masa por radio grande cuadrado más radio pequeño cuadrado. ¿Por qué es esto? ¿Qué creen ustedes? Porque Teorema De de... momento inercia. No, aquí no tiene nada que ver para eso. Cuando está respecto a centro de masa, tú encuentras en el libro que es esa fórmula. De hecho, Sí, pero no se despeja del mismo teorema. no se despeja el teorema. La mayoría de las fórmulas de inercia. ¿no? No podríamos tomar como un disco, como dos discos. Y ahí hacer. Toca aplicar el principio de superposición. Pero Ya. partiendo de que son como dos discos para ahí luego sumarlos. Porque van a tener distintos radios. Como el dijiste del momento en ese que le faltaba, como el voto que le faltaba y lo que tiene. Sí, de los dos. En efecto, vamos a hacer eso. Ah, no. Entonces, intuitivamente, ¿qué debería hacer? Yo cuando vi esa vaina y me costó trabajo aprenderla, para mí debe ser un menos. No, creo para ustedes también, ¿no? Con el principio de superposición que vimos, debería ser un menos. Claro. ¿Por qué entonces no es un menos si no es un más? Menos. El principio de superposición, ¿qué nos diría? Nos diría que el momento de inercia del cilindro hueco va a ser igual al momento de inercia del cilindro sólido menos el momento de inercia del cilindro faltante, que sería este disco que está aquí metido. Ok, entonces esto hay que ser igual, sacamos factor común medio de ambos. Esto es igual a ¿qué? Que mi masa de mi cilindro con todo cilindro sólido por radio grande cuadrado menos la masa de mi cilindro faltante por el radio pequeño. ¿Estamos bien con eso? Nadie se me ha perdido, ¿no? Ok. Ahora pregunto. ¿Cuál sería la masa de mi cilindro sólido? ¿Va a ser la misma masa M que tenemos aquí? No, ¿por qué? Porque esta es la masa que me quedó cuando yo recorté y boté ese pedazo de aquí del centro. Entonces hay que jugar con la geometría de esta cosa. Dicho eso, ¿cuánto sería la masa de mi cilindro sólido? ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvimos lo del sábado de año? Partiendo de que son mismas necesidades. Jugamos con las densidades. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la densidad de mi disco hueco, eso no, la densidad de mi cilindro sólido, perdón, va a ser la misma densidad de mi cilindro faltante. Y cada uno sería su respectiva masa sobre masa, cilindro sólido, sobre pi radio grande cuadrado, y esto va a ser igual a la masa del cilindro faltante sobre Y por el pequeño. pequeño cuadrado. ¿Ok? Estamos bien con eso. Se va el pi. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta relación de aquí. Ok, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué pasa si yo a mi cilindro sólido le quito la masa del cilindro faltante? ¿Qué valor de masa me va a dar? ¿Con qué trabaja el momento de inercia ese? Una masa total. Con la masa que me sobra al final después del hueco. Lo que está diciendo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que vamos a generar otra ecuación. ¿Qué ecuación? Eso aquí. La masa M que nosotros tenemos en la fórmula es igual a la masa de mi cilindro sólido menos la masa de mi cilindro faltante. Ok, ¿qué más se puede hacer aquí? A mí no me sirve trabajar con tantas variables, entonces vamos a usar esta ecuación para despejar una de las dos. Se me ocurre que podemos despejar de cilindro pequeño. Entonces tenemos masa cilindro faltante, va a ser igual a masa cilindro sólido por esto al cuadrado. Por radio pequeño cuadrado sobre radio grande cuadrado. ¿Ok? Entonces podemos reemplazar eso aquí abajo y ¿qué nos haría? Sería esto menos esto de aquí. Y eso está multiplicando a radio pequeño cuadrado, radio grande cuadrado. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Hacemos factor común. Tenemos una resta de 1 menos esta cosa aquí. Entonces sería
radio grande menos radio pequeño cuadrado, todo sobre radio grande. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer con esto, chicos? Por ahora, nada. No, porque nosotros queremos mostrar algo. Entonces, listo. ¿Qué más se puede hacer? Cuando hicimos una demostración hace tiempo, la del carrete, yo les dije que para demostrar algo tenemos que decir que algo es igual a otra cosa. O demostrar, hacer una igualdad. Entonces, lo mismo estamos haciendo aquí. En este caso, queremos transformar esto en lo de arriba. Entonces, se me ocurre a mí, ¿qué tal si reemplazamos de aquí también este pedacito aquí, la masa del cilindro faltante? ¿Qué tendríamos entonces? Tenemos entonces un medio, masa del cilindro sólido, radio grande, menos masa del cilindro faltante, que es igual a masa del cilindro sólido. ¿Por qué? Y eso a su vez está multiplicando aquí. Vamos a ver de ahí. Ok, entonces, ¿qué más se puede hacer aquí, chicos? Yo puedo sacar factor común y resuelvo esta resta. Entonces, vamos a hacer, ¿qué tendríamos? Tendríamos que esto va a ser igual a un medio más el cilindro sólido. ¿Por qué? Que haría radio grande a la cuarta menos radio pequeño a la cuarta también. Todo sobre R cuadrado. No estamos bien ahí, ¿no? No ha pasado nada. ¿Qué podemos ver aquí abajo? ¿Qué relación ocurre? Tendremos que la masa del cilindro sólido sería igual a ¿quién? A M por R cuadrado sobre R grande cuadrado menos R pequeño cuadrado. Entonces, si nosotros reemplazamos esto aquí arriba, ¿qué tendríamos? Esto sería un medio M por radio grande cuadrado, todo sobre radio grande menos radio pequeño cuadrado. ¿Ok? ¿Y esto a quién está multiplicando? A toda esta cochinada que adentro. R a la cuarta menos R pequeño a la cuarta sobre R cuadrado. Un lado, ¿qué pasa? Va y te fuiste. Luego que tenemos aquí, tenemos una diferencia de cuadrados, entre comillas. Entonces, esto de aquí, ¿cómo se puede reescribir también? Cuadrado más Te vas, ¿y qué me queda? Medio R. Y ya. Por eso se suma. No es que se suma de la nada, no es que la fórmula está mal, no es que el libro está mal, no es que es inconsistente. Simplemente es una demostración en base a las masas. ¿Ya? Entonces, Nacho, como empezamos a las 8, los que quieran quedarse hasta las 10, se pueden quedar. Igual mis fans se ponen que tienen que traer los brownies a las 10. Eso nada más. ¿qué va a haber? ¿Cuántas quedan? Qué suerte. Pues el GNP es faltable. Yo falté también el Yo no puedo hablar, a mí, Que nada, seguimos resolviendo. ¿Quiénes se quedan? Aparte de Stephanie. Sí, voy a seguir grabando. Está bien, pilas. Luis, Silla. oye, pida, llévense la silla. ¿Qué cosa? Eso también es afuera, ya, no la rimes mucho. Sí, a ver, bueno. No quise hacer esa demostración, Bueno, pero eso lo hicimos con integrales. se puede, pero Carlos Morante. Quítate, se me cuenta de ti. lo iniciaste en incógnito, ¿no? Pilas, ñaño. No, es que no dejaba No, grabador. vale, lo cierro. Ya, mueve, que sigue grabando. Tenía una duda. Era respecto a cuando sacamos, igualamos la masa, que era la del sólido, la del faltante. Ahí tenía una duda porque al momento de sacar el factor común, ahí aparecía el radio grande al cuadrado menos ¿Eso aquí? la diferencia. Sí, la diferencia de cuadrados acá. Sí. Ya, es porque aquí sacamos factor común masa grande o masa cilindro sólido. Sería 1 menos R pequeño sobre R grande. Entonces, ya pues,
multiplicas arriba y abajo de R cuadrado. Ay, 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 ay. Los grupos. Es que pensaba que esto eran diferentes, pero ahí ya. Está bien, está bien. ¿Tienes alguien más dudas con esto? ¿No? Igual seguimos haciendo ejercicios. Quedamos media hora más con eso. ¿Cuál es ese otro? Entonces, ¿quieres irte? Ándate. Es un país libre. No, es que estaba estudiando cálculo, porque tengo taller Ya. ya mismo, entonces, no sé, se cae en el chévere, ahí sí, yo sí me quedo. A ver, había uno de una. ¿Cuántos? Acá. Hay uno de momento de inercia de un disco cortado. Esto me sirve. ¿Qué me parece ponerme a hacer más demostraciones, ejercicios de demostración? Nos quedamos simplemente haciendo torque. Si quieres, quédate, si no, chill, no pasa nada. Ah, perdón, habíamos copiado el ejercicio de arriba y me fui por la demostración. Ah, bueno, ya, demostración aparte, veamos qué es lo que pedía el ejercicio ahora sí. Ahí pedía, pero, ahí dice que sí es un cilindro web. Si hubiera sido solo un torque, o si hubiera sido una polea, ahí sí hubiéramos tenido que relacionar. Los dos cilindros, unir el uno y el otro, ¿sí? Ahí hubiera tocado. Ok, tenemos una cuerda ligera del gas, enrollo con un borde exterior, cilindro hueco uniforme, nos dan su masa. Tiene un radio interno y uno externo. ¿Sí? Se libera a partir de reposo. Ya, nos preguntan qué distancia debe haber caído Energía. para que se mueva a 6.66 metros por segundo. Es decir, sí, energía de cabeza. Porque al final, cuando me piden velocidades, ya sea la del centro de masa o la triangular ahí de cabeza, Sí, es más sencillo. Los otros pueden hacerlo por dinámica. Les tocaría sacar cuánto que hace el peso, la cuerda, ver la aceleración angular, después meter la aceleración angular con aceleración de centro de masa. Después de eso, aplicar la fórmula, ¿no? La clásica, b cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, tercero, más dos veces aceleración, la altura. Entonces, ustedes conocen esto, conocerían esto, les falta encontrar la altura. Pero a fin de cuentas, multiplicamos un medio masa por todo esto y se convierte en la fórmula de energía. Entonces, de cabeza, energía, más sencillo. ¿Bien? Entonces, nada, a meterle. ¿Qué sería? Esto sería el inicio, al final, ¿qué ocurre? O decídate, amigo. Fíjate, yo me voy. Ah, Sí, ya tengo clase. No, 10 minutos. está bien. Ok, nada, está desplazándose a una altura h, que es lo que estamos buscando. Y al final, ¿qué va a pasar? Esa cosa va a estar cayendo, va a estar moviendo y va a estar dando, se va a estar dando vueltas. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez más, energía, ¿no? Entonces, velocidad angular, gira porque esta cuerda le hace un torque para arriba y la velocidad central más hacia abajo, ¿no? Va a ser hacia arriba. Entonces, nada, ¿qué hacemos? Definimos un sistema de referencia y igual a 0 aquí. Y nada, le metemos. ¿Qué sería? Energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Entonces, digamos que al inicio solo hay potencial. MGH, sí, porque se libera a partir de reposo. Inicio 0. Igual a, ya más rápido, un medio más a velocidad al cuadrado, más un medio por un medio, un cuarto, m, eso sería r grande más r pequeño cuadrado por la velocidad al final que va a tener. Ok, entonces, por un lado se me va la masa todo mi ejercicio. Y eso, se fue. ¿Qué sigue? Multiplicamos todo por 4 para crearnos la fracción. Tendríamos 4ph es igual a 2b cuadrado más r velocidad angular al cuadrado. ¿Qué está pasando? Aquí nosotros tenemos un radio grande por velocidad angular. ¿Qué pasa cuando multipliquemos eso? ¿Qué va a pasar cuando hagamos la distributiva? del centro de masa de ambas. Más o menos. Cuando apliquemos la distributiva, vamos a tener... ¡Ay, ya llegaste! Tarde. Métete. Oye, recién se fueron. Recién. Algunos.
Ya. Este escribe, no sé, pero dame mis 9 brownies. Luego busco los otros patos. Ella es. Sí. Allá. Estoy mijo, estoy grabando. Ya, entonces, nada, como les dije, si por un lado se genera velocidad centro de masa en este lado, pero esto aquí es igual. Eso no es igual a nada. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una expresión para eso. Entonces, ¿qué nos hemos obligado a hacer? Nos hemos obligado a darle un nombre a esta cosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, sacamos como factor común el cuadrado. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos entonces que esto va a ser igual a radio pequeño, velocidad angular al cuadrado. Ahora, no importa qué radio sea, nosotros vamos a tener que esto siempre nos va a dar una velocidad tangencial. Pero la velocidad tangencial es la velocidad centro de masa cuando es el radio grande. No, como les dije, cuando su mamá los llama con todo su nombre, se refieren a ustedes, realmente se refieren a su centro de masa. Aquí no nos están llamando por todo nuestro nombre, que sería nuestro radio, entonces no es la centro de masa. Es la mitad. No, porque no es la relación de ahí. Te toca generar una relación. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que un radio pequeño sobre el radio grande, aquí es igual a nada. Simplemente sería el valor del radio pequeño, que serían 20 centímetros, para 35 centímetros. Uno va a decir, pero transforma esa vaina en metros. No sirve. ¿Por qué? No es 9. Belleza, te quiero. Ahora, la fotito estaba con adorno. Nada, si yo divido esto para siempre, para transformarlo en metros, ¿qué va a pasar? No puedo pensar en eso. Fíjate, Se simplifica. se simplifica. Belleza, ¿tú con quién estuviste? Para que sepas. Ya me pasé. Ya sabes. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos expresar el radio pequeño en términos de radio grande. ¿Por qué? Porque una vez más, mi radio pequeño no me sirve. Tranquilamente podemos expresar el radio grande para que sea algo radio pequeño, pero estamos complicando más la vida. Entonces, ni burro. Tenemos radio pequeño va a ser igual a radio grande por 20/35 avos. ¿Qué más se puede hacer ahí? Se simplifica un chance. Eso quedaría 4/7. Ahí relacionado, o sea, lo podemos relacionar partiendo de que la aceleración angular para ambos es igual y ahí sacamos velocidad angular por la aceleración. No, ahí ya estoy hablando. Es que para, Esto está teniendo. sí, para encontrar la relación de radio y R solo puedo hacer así nomás. Sí. Se relacionas uno con el otro. Ah, bueno, tengo que marcar la salida de ayudantía. ¿Cuándo me pagan? Entonces, nada. ¿Qué creen que vamos a hacer con esa relación que hayamos? Reemplazar en la parte de arriba, ¿no? ¿Y qué tendríamos? Tenemos 4 séptimos, radio grande, velocidad angular por velocidad angular. ¿Y qué pasa cuando tenemos radio grande por velocidad angular? Déjame marcar eso. Ajá. Bueno, digamos que... Entonces sí, vamos a reemplazar esto acá arriba que tendríamos, metiendo esto en la parte de acá. Nos quedaría como 4 séptimos, radio velocidad angular, todo esto al cuadrado, y esto a su vez, ¿qué es? Velocidad centro de masa. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nada, seguir con la ecuación. ¿Qué teníamos de este lado? Teníamos 4h igual a 2 veces velocidad centro de masa, y esto es más. ¿Cómo queda toda esta cochinada aquí adentro? Sería velocidad centro de masa, o B nada más, al cuadrado, más 4 séptimos, también se elevan al cuadrado, nos quedaría 16 de 9 avos por velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué sigue, chicos? ¿Qué más se hace ahí? Simplemente despejar h, lo que es lo que estamos buscando. Entonces, de cabeza, h es igual a, toda esta cosa sería 2, 3, vamos a multiplicar 3 por 49. Más 16. Esto es igual a 163 veces velocidad al cuadrado sobre 49. No hay años, ¿qué tal? Fue pródigo.
Esto por 4G. ¿Ya? Entonces, estamos buscando H, por eso despejamos. ¿Qué toca hacer? Simplemente evaluar con el valor de velocidad que nos habían dado. Pregunta, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? La relación de radio la hice porque es un solo objeto, eran diferentes las teorías. Claro, si yo tengo este objeto por aquí, tengo otra vez que está rotando por acá, no me sirve, no están conectados entre sí. Pero si están juntos tampoco. Si están juntos, podría ser, habría que ver qué pasa, cómo sería el ejercicio específico, pero ten en cuenta que esto era que estaba cayendo, entonces por eso a mí me interesaba generar esa ecuación de ahí. Estuvieran tocándose, nada, solo sería la velocidad tangencial, como hicimos hace rato. Entonces, ¿cuántos están aquí? Es medio brownie para cada uno, así que córtenlos ahí, vayan partiendo. No, primero, ¿estás suscrito a MrBeast? ¿Estás suscrito a MrBeast? Suscríbete, búscalo. No es terminal. No digas eso. Ya está en 49 millones, estoy apoyando que llegue al último millón. Búsquenlo, suscríbanse, si no, no reciben brownie. Bueno. ¿Preguntas con el ejercicio, chicos? ¿No? No, con el ejercicio no. Ok. Entonces, YouTube. Yo tengo una duda. Ahí justamente cuando nos topamos con el radio, pero el radio pequeño, por la velocidad angular, ahí realmente no era la velocidad del centro de masa, pues, porque Porque no es todo tu radio. entonces ahí ya lo tengo que No, el inglés. que sea mi radio. O Sí, sea, porque en inglés. Ese es el canal principal. Dime, por favor. o sea, en ese caso sí tendríamos, debido a que no es el radio, entonces por eso sacamos la relación para que quede ese radio expresado en el radio. Tu fuerza es la relación. Ya. A ver, chicos, el canal que tienen que buscar es este de aquí, el que es solo el logo en inglés. Aquí, tú. Aquí, el que es el logo en inglés. Ya. Oye, el 100. Ya está a punto. Hoy amanecí y tenía ya 99 millones. Este es mi pequeño granito de arena para que haya 100 millones. Entonces, suscríbanse si quieren brownie. Si no, no hay. Hay medio brownie. Busca MrBeast Channel. O en el español te salen los canales. En inglés también. Bueno, hoy vamos a la clase, ¿sí? No, habíamos hecho ese ejercicio de ahí. Veamos es aquí la placa metálica que ya la había copiado. ¿Ustedes están suscritos? Tú, ñaño, Mauro. Sí, yo sí. ¿Tú cómo te llamabas? No puedo comer brownie porque soy alérgico al chocolate. Sí, estás suscrita. Ya repartas. ¿Eres alérgico? Sí. Ya, madre mía. Yo también. Sabes que ni modo. Era brownie de chocolate. Vamos acá la placa esta ya. ¿Estás suscritos? El inglés. Pues, ahí te vídeo. Pero yo estoy en español. Inglés. El inglés es el que tiene que llegar a los 100 millones. Bien. Y no, veamos qué tenemos aquí. Aquí tenemos placa metálica cuadrada. Pivota respecto al centro de masa. Nos piden calcular la torca neta alrededor de ese eje y las tres fuerzas. No, está sencillo. No nos piden la gran cosa, simplemente calcular torca neta. Entonces, tal cual les expliqué qué pasa en una polar si tenemos tres masas. Hay que ver cuánta torca produce cada una de esas masas debido a su peso. Y después de eso, ¿qué? Ver hacia qué lado gira. En este caso, no me preguntan cuánto gira. Simplemente me dicen que es la torca neta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver cuáles giran hacia un lado, cuáles giran hacia el otro, sumarlas y restarlas según corresponda y murió. Entonces, ¿no? Está sencillo en relación a lo demás que hemos hecho. Entonces, ya. Una forma de complicar la vida en esto sería aplicando radio desde el centro. Así como nos puso Mauro el otro día en Uber. Entonces, tenemos un radio para esta fuerza, tenemos otro radio para otra fuerza. Aquí son amigos. ¿Estás suscrito a mi servicio? Suscríbete. Si quieres brownie, si no, no hay brownie. El inglés. ¿Lo que tiene? Solo brownie y chocolate. Me estafaron en la foto, la primera pensé que ni todo decorado, pero por $1 no. Anyway, estamos diciendo esto, ¿no? Si quisiéramos complicarnos la vida, hay que calcular
Primero la distancia radial esta, que aquí no es tan complicado, es simplemente un cuadrado. Lo partimos a la mitad, la diagonal del cuadrado vale raíz de 2 por el lado. Geometría básica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos nuestro producto cruz? Sería este radio por esta fuerza y por el seno del ángulo que está ahí metido. Entonces, como está diciendo, podemos complicarnos. Pero además, ¿qué va a pasar con ese torque 1? Va a ser igual a, como dijimos, radio, fuerza 1, seno de teta. Y cuando yo multiplique radio por seno de teta, ¿qué me va a salir? Me va a salir una componente, en este caso la opuesta al ángulo. La opuesta al ángulo, ¿quién es? Es esta de aquí. Entonces, esto de aquí, ¿qué es? Este es mi brazo de palanca para esta fuerza. Entonces, a mí no me importa calcular la diagonal porque la diagonal no hace todo. La diagonal lo único que contribuye, el único brazo de palanca que ocurre ahí es debido a la horizontal. Entonces, como estoy diciendo, pueden complicarse la vida calculando todo esto, pero al final regresan otra vez a la definición. Entonces, nada, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el torque de 1, ¿a qué va a ser igual? Eso sería fuerza 1 por el brazo de palanca, que sería 0.18 metros, o sea, 0.9. Ah, sí, 0.09. Ya, hace rato estaba Luis corrigiendo, ahora eres tú. ¿Qué pasó aquí? Entonces, nada, calculamos el torque 1. Esto sería 18 por 0.09. Ya se definió hacia dónde es positivo. No hemos definido eso. Todavía no hacemos la sumatoria. Simplemente estamos viendo cuánto torque hace cada fuerza. ¿Lo quieres brownie, loco? Pues. Suscríbete primero. Es todo con suscripción. ¿Ya te suscribiste? Ya leo despacio. Sí, sí. Lo mismo pasaría con el torque 2, ¿no? No hay que buscar la distancia diagonal, no hay que buscar el ángulo, simplemente aquí, sencillo. Entonces, nada, se dice mismo fuerza 2 por 0.09. ¿Y cuánto nos da eso? Confirma, tú que estás allá, ready. 26 por punto 0. 26 newtons. ¿Ah? 2.54 newtons metros. Y por último hacemos lo mismo con la torca 3, con la fuerza 3. Pero ¿qué pasa con esta en cambio? Se puede aplicar lo mismo de hacer el brazo de palanca. Chicos. ¿Por qué? Ya, ¿cómo se define el brazo? Se define como la distancia perpendicular entre la fuerza y el punto de giro. Entonces, aquí ¿cuál va a ser mi distancia perpendicular? Porque ya entre estos forman 90 grados. Entonces, con eso ya está definido que toda esta distancia es mi brazo de palanca. ¿Ok? Entonces, nada, sería fuerza 3 por esa distancia. Como dijimos, no es nada más que la diagonal de un cuadrado. Cuadrado con 0.09 de lado. Entonces sería raíz de 2 por 0.09. Y listo. ¿Ya? ¿Preguntas con eso, chicos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Cuánto cogiste en el ángulo para el fuerza 1? No trabajamos con ángulos. Nos metimos simplemente con la geometría. O sea, para el torque. Para el torque. Ajá. O sea, seno de cuánto. O sea, puedes meter ese en el 45 porque es un cuadrado. Pero mira aquí, mira acá. ¿Y cuál es el brazo de palanca que está? Va a ser esto aquí, ¿no? Confirma. No, hasta ahí toca la fuerza. Ya, entonces, como mueves la fuerza acá abajo para sacar el ángulo. ¿Y qué va a pasar cuando hagas la definición de torque? Tendríamos que torque va a ser igual a fuerza 1 por radio por el seno del ángulo. Cuando uses esto de aquí, tienes radio por seno. Eso que te va a dar la distancia opuesta. La distancia opuesta sería esta de aquí. Y esto es que funciona como tu brazo de palanca. Por eso cogimos solo 0.09. Puedes hacerlo así, puedes buscar el ángulo, que no está complicado, es un cuadrado, a fin de cuentas vas a tener que eso va a ser 45. Pero si tú evitas el cálculo es mejor. Una vez más, piensa que está en lección, exámenes, entonces saberse las mañas es más sencillo que ponerse a usar la definición todo el rato. Ya la pillaré. Ya ves, eso. Vean,
Ahí está el canal. Ya. Compartí. Suscríbanse por el brownie. ¿De quién? De mi Dios me he visto. Aquí ya están los 99 millones de subs. No me llega nada. Que no se van todavía. Wi-Fi asqueroso. Se fue. No, terminamos con esto, ¿sí? Sería, ¿cuánto? 14. No, se recién llegué. Es hasta las 10, ya empezó a las 8. 0.09. ¿Ya te salió? ¿Ya llegó? Ok. ¿Suscrita? Sí. Ya te di el brownie, ¿no? No. Sospechoso esa vaina. Ahí. Nada, chicos, entonces, nada, 14 por eso de ahí, raíz de 2, 0.09 nos daría un torque, en efecto, 68 metros. Nos falta así definir horario entre horario. Y más que definir, ya está definido. Solo nos pedían calcular el torque neto y hacia dónde va. Entonces, nada, esta fuerza hacia dónde va ese torque. Torque 1 sería horario. Torque 2 para el otro lado, entonces antihorario. Por último, torque 3, ¿hacia dónde? Antihorario también. Entonces, ¿qué tenemos para hacer el torque neto? Estos dos que van en el mismo sentido los sumamos, menos el único que va en sentido contrario, y por último, ¿qué tendríamos? El resultado final. ¿Por qué sería el torque 2 anterior? Porque tienes brazo palanca para acá, mano derecha. Pones tu palma ahí, jalas para abajo. Jalas para hacia donde va la fuerza, que en este caso la fuerza te va hacia abajo. R plus F. R cruz F, pues. Entonces, Palma ahí. Vas con la derecha, ¿no? Jalas para hacia donde va la fuerza, que va hacia abajo. Ya. Haz lo mismo con la fuerza 1. Pones la mano, ¿qué pasa si intentas rotar tus dedos hacia donde va la fuerza? Te parte los dedos. Entonces va en sentido contrario. No te toca poner la mano hacia adentro. No, como dijimos, torque neto sería torque 1 más torque 2 más torque 3. Pero recordemos que estos en sí son vectores. Entonces, una vectorial tiene dentro su signo, donde tenemos que uno va en sentido contrario. Entonces, nada, ¿hacia qué lado quieren definir positivo? Más positivo antihorario. Ya siempre se define así. Entonces, positivo antihorario. ¿Qué tendríamos entonces? Eso sería torque 2 más torque 3 menos torque 1 y al final veamos cuánto nos da. ¿Ya? Preguntas, chicos. ¿Todo claro? A ver, ¿qué pasó ahí? A mí me da 2.5. Sería torque 2 más torque 3 menos esta de acá. 1.5. Ok, ese mismo newtons metros, ya definimos un signo positivo. Entonces, murió el problema. ¿Preguntas con eso? ¿No? El radio siempre se lo coge de punto para acá. O Sí, porque es tu punto de giro. sea, entonces sería, ¿Cómo? sería el punto así. Sí, hacia la esquina porque es donde toca la fuerza. Y vamos a ver. ¿Qué le pasa a esta esfera? O disco. Es una rueda. Ok, tenemos la misma tres fuerzas, pero ahora es algo circular. Entonces, veamos. ¿Qué nos dicen? Tenemos una fuerza perpendicular al borde, otra es tangente a este y otra por un ángulo de 40 grados con el radio. Y nos preguntan cuál es la torque neta. Lo mismo hace rato. Entonces, ¿qué se hace? Nada más metemos definición. La fuerza que está arriba, que apunta hacia abajo, ¿hace torque? ¿Sí o no? ¿Por qué no hace torque? Es la misma dirección del eje. En dirección es mi inclinación. Ahí mi eje, pero ahí mi distancia radial sería hacia arriba. La fuerza es perpendicular a la superficie, lo que significa que va hacia abajo, entonces está en la misma dirección. Por lo tanto, no hace torque. Entonces, esta de aquí se fue, no hace nada. Entonces, no, lo mismo hace rato. Definimos un sentido positivo. Vamos a meter el positivo antihorario. Entonces, vamos a definir esta como fuerza 1 y esta fuerza 2. Entonces, tendríamos torque 1. Y les dicen que esta es tangencial a la superficie. Entonces, ¿qué ángulo tiene esta con respecto al radio?
90. Entonces, su torque va a ser igual a fuerza por radio nada más. En este caso, fuerza 1. Entonces, torque 1, que sería igual. No. La fuerza 1 está ahí. El radio también está ahí. Está viendo los datos aquí arriba, aquí no hay. Entonces, nada, sería 8.5 por 0.35. Nos da un torque de 2.98. ¿Ya? Newton metros. ¿Positivo o negativo? Positivo porque va a hacer que gire en el mismo sentido que considero positivo. Ok. Y para arriba. Listo. Siguiente. ¿Qué torque hace la fuerza 2? Está complicado, ¿no? Tiene una inclinación. Yo pregunto, ¿una fuerza se la puede descomponer? Entonces tranquilamente puedo descomponer esta fuerza en dos fuerzas. Pero creo yo que se entiende que se puede descomponer esto en X y Y. No, aquí tendríamos una componente en X. Pero me fui de lado. Y sería para arriba, este cachito aquí, para X sería esto, pero ¿se soluciona mi problema? No, porque yo sigo teniendo que estos vectores hacen un ángulo respecto a mi radio. No me conviene, entonces. Vamos a aplicar lo mismo que se hacía antes en planos inclinados, es decir, buscar componentes tangenciales o perpendiculares al plano que yo estoy escogiendo. Es decir, ¿a mí qué me conviene trabajar ahora? Con el radio. Es lo único que yo sé que es un punto de referencia fijo. Entonces, tengo mi radio para acá. ¿Y qué tengo? Tengo una componente que es, ¿cómo se dice? Tangencial a mi radio. Vamos a poner que este es mi eje R minúsculo. Entonces, sería de mi fuerza en R. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la otra fuerza? La otra componente sería una componente perpendicular. Vamos a poner fuerza perpendicular a R. No se me ocurre un nombre ahora. Listo. Ahora, olvídense que esto antes era una sola fuerza. Tenemos dos fuerzas. ¿Cuál de estas dos hace torque? La de abajo, la que es perpendicular. ¿No? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que torque 2 va a ser igual a ¿qué? A fuerza tangencial R. ¿Por qué? Por el radio nada más. Ahora, obviamente, recae la pregunta, ¿cuánto vale esto? ¿No? No aplicamos simetría una vez más. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí un triángulo. El ángulo 40 está aquí, la hipotenusa vale 14.6, entonces si este lado que es el perpendicular es el opuesto al ángulo, ¿cuánto va a tener que valer? Sería esto por el seno, ¿no? Entonces tenemos que torque 2 es igual a 14.6 seno de ángulo por R. Y antes de reemplazar estas cosas en la calculadora, esto es fuerza. ¿Qué tenemos? Fuerza, radio, seno de ángulo. ¿Se cumple la definición? Sí, una vez más. Entonces, nada. Como ven, no se complica la vida. Si le expliquen geometría, van a ir a ustedes siempre a lo mismo. Dicho eso, chicos, nada, reemplazamos eso. Y veamos cuánto da. Ya 14.6, seno de 40. Y por 0.35. Que tenga Se supone que sí le llega a grabar. el contador. Eso. No, sí, esto. Sí, pero está la bolita, pero Sí le llega a grabar. Ahí está. A ver, eso es asustar. Entonces, cuéntanos esto. Nos da 3.28. ¿En qué sentido? Esta ala. Bueno, ya vimos que la componente no me sirve, ¿no? La componente que sí sirve, ¿a qué sentido jala? Ahora, entonces esta sería negativa. Entonces, torque neto, ¿qué sería? Este menos el de acá. Nos da un valor numérico, pero a fin de cuentas, el ejercicio está hecho. ¿Preguntas con esto? Voy a poder trabajar con la fuerza por el coseno de 50. Pues es lo mismo. Y yo di como que aquí era la que hacía todo. Sí, esa es la que hace torque. ¿Y cuál sería su radio? El radio sigue siendo el mismo, esta distancia de aquí. Ah, Ya, ya. el radio se coge no con la punta o la cola del vector.
Eso no te importa es dónde toca el cuerpo. Entonces, ¿dónde lo toca? Aquí. Ya sea que estés hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, inclinado. Siempre toca ahí. Entonces, tu distancia radial siempre es eso. Listo. Tenemos 5 minutos más. Vamos a meterlo. A ver si me sigue conectado. Cállate, Luis. Ah, no, es computadora. Pensé que estaba con el teléfono en su clase. A ver, y nada, vamos a hacer este momento angular, los últimos 4 minutos, y con eso ya nos vamos, ¿sí? Donde ya me botan de aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos una piedra, 2 kilogramos, tiene una velocidad inicial de magnitud 12 metros por segundo. Vamos a punto P, ya ese punto de ahí. Y nos preguntan qué momento angular tiene respecto al punto S de giro. Entonces, Nacho, ¿cómo medíamos el momento angular para las cosas lineales? Es R cruz MB. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es lo mismo, ver un brazo de palanca. Mi brazo de palanca, ¿cuál va a ser? Va a ser este de aquí, porque este es mi brazo de palanca respecto a este punto. Si no lo ven, tranquilo, vamos con la definición. Esto sigue siendo un producto cruz, entonces, ¿qué va a pasar? El producto cruz va a seguir siendo R más la velocidad seno del ángulo. Seno del ángulo entre quiénes? Entre los dos vectores. ¿Qué ángulo tenemos aquí? Este sería R. Mi ángulo entre los vectores va a ser este. Como tenemos dos líneas paralelas cortadas por una diagonal, ¿qué pasa? El ángulo se refleja aquí arriba también, ¿no? Entonces, ¿qué terminamos teniendo? Terminamos teniendo masa por velocidad por radio, seno de ángulo. Y esto aquí es igual, es a mi componente vertical. ¿Ya? Lo que les había comentado en la primera clase, en V al menos. Las cosas de X van con Y, las cosas Y van con X. Es decir, si nosotros tenemos un torque de una fuerza que está toda fea, entonces el torque sería fuerza en X por distancia en Y, más menos fuerza en Y por distancia en X. Y lo mismo pasa aquí. ¿La velocidad de dónde es? X. ¿No? Entonces, ¿con qué distancia va? Va con Y. Lo mismo pasaría con la velocidad en Y, pero velocidad en Y, ¿cuánto vale? 0. Entonces tendríamos 0 por distancia en X hace 0. Simplemente me quedaría esto, pero con velocidad. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Listo. Entonces, nada. Cortamos eso. ¿Cuánto sale? A la masa de dónde? Gramos perra piedra. 12 por 8 y seno de 36.9. Nos da entonces que el momento angular de esta cosa sería 115.28 unidades de esto. Era. Kilogramos. No, aquí mismo. Kilogramos metros cuadrados sobre segundo. Kilogramos por la masa. Velocidad, metros, segundos. Radio, metros Sería cuadrados. Newton por metro. Newtons por metros por segundos. Sí. Son distintas formas de expresarlo, pero se llega a lo mismo. ¿Las preguntas con eso? ¿No? Ok, chicos, entonces, nada, con eso ya muere la clase. El final de la tarde, ustedes dos tienen que ver la grabación. Seguimos jugando con el